Saludos familia, bienvenidos a otro capítulo del Corre y Corre por Puerto Rico Sport Nation. Recuerda que tienes que darle a la campanita, suscríbete. Esto va a estar saliendo en todas nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook, YouTube, igualmente que en las redes sociales. Búscanos como el Corre y Corre por Puerto Rico, igualmente como Puerto Rico Sport Nation en todas las plataformas digitales. Conmigo se encuentra Gary Javier. Y estos dos caballeros que están aquí no necesitan presentación. Mucha gente me escribía. Yo tuve en el programa recientemente a Unga Maldonado junto a Pablito. Tuvimos también a otras grandes leyendas. Estuvo Tucán, estuvo también, tanto que Máximo Olivera también estuvo con nosotros, entre otros muchos más, también más tiempo más remoto, Luis Collazo, César Lan. Y todo el mundo me decía lo mismo. Tú tienes que llevar a César y a Peco. Así que gracias por estar con nosotros, César Mercado y Peco González. Así que entre nosotros mismos, ¿verdad? Un fuerte aplauso para estas grandes leyendas del atletismo y el deporte puertorriqueño. Así que gracias a todos por estar aquí en la mañana de hoy. Gary. Mira, yo creo que esta es la entrevista top of the line. Porque bien, mucha gente la escribía. Aunque lógicamente se respeta y se admira la vida y la trayectoria de todos estos grandes atletas, ¿qué podemos decir cuando es Peco González y César Mercado? Yo creo que el que también lo tengamos juntos es otra joya, otra joya, porque pues hemos visto lógicamente entrevistas donde hemos tenido a Peco González, hemos tenido entrevistas también con otras personas que han hecho intervenciones con César Mercado, pero tenerlos a ellos dos juntos para mí es una joya. Poder sacarle, ¿verdad? Lógicamente, todos esos acontecimientos que ellos vivieron, incluso la primera vez que Puerto Rico tiene una medalla de oro y de plata a nivel panamericano en el 1982 en Caracas, Venezuela, es gracias 83 es gracias a estos dos caballeros que están aquí. Así es que para mí es un honor, un gran honor, ¿verdad? Que este momento yo lo puedo considerar como sublime. César, ¿cómo estás en la mañana? ¿Cómo te ha tratado esta mañana? Gracias a usted por la invitación y bien contento. Cuando Gary me llamó, pues yo me mucho a Gary, caricaturista, tengo una foto ahí, una caricatura que él me dibujó, que es cómica. Hace muchos años, ¿verdad? Hace más de 30 años. Pues yo lo miré a él y también la doña, que la conozco, la que fue esposa de él, hace años. Yo en el deporte, te voy a decir la verdad, todo lo que tengo y todo lo poco que hice lo fue en el deporte. Hice amistades, compañeros, amigos. Donde quiera que voy, los viejitos me saludan. Mira, César, mira, el mejor de que de Puerto Rico, medallista. Y yo, ¿usted se acuerda? A veces me encuentro con personas ya mayores. Me decían, cuando yo cogí que yo era un ley. Yo, yo no soy un viejo. Entonces, cada vez me encuentro gente que tiran fotos conmigo. Mujeres, fotos. Figura pública. Entonces, gente que yo no conozco. Me saludan, se tiran fotos conmigo, me saludan, me admiran y a mí se me hace grande. Y yo pues, y ustedes me dicen, vamos con la medalla de los Panamericanos. Oye, ¿usted se acuerda de eso? Ya se me olvidó. Entonces, bien contento, y no, y agradecido a usted con Peco, que años que no lo veía. Peco y yo, aparte que competió Panamericano, Centroamericano, Olimpiada, siempre fuimos unos amigos. Compartíamos, Peco, un charlatán de la vida. empezamos ya. Cómico y todo, nosotros andábamos y donde queríamos pasamos bien. Nunca nos enojamos. Él me ganaba a mí, yo le ganaba a él. Eso de enojarse con un compañero porque te gano, ¿qué? Pues yo te cojo el otro domingo. Y así era. Porque el deporte no es para ser enemigo, es para ser amistad, compartir. Porque los años van llegando. Ahora yo estoy ya mayor, porque Peco. Aquellos atletas de los 80 y pico que ganamos aquí allá, ya no somos aquellos atletas, pero queda lo que hicimos, recuerdos que son bonitos. Ese legado, claro que exacto. Sí. Bueno. Y entonces algo, con una medalla de plata, oro y plata, Panamericano 83. Sí. Y búscate que haya hecho eso, a nivel repetimos después de 7 años en Centroamericano, nuevo récord Panamericano y nuevo récord Centroamericano, que no es fácil, después de 7 años. Así pero mismo. Gracias a Dios la condición que nosotros teníamos y la parte de la condición, la dedicación. La gente quiere correr es fácil,
Vete cogiendo horas, sol caliente, a ver si es verdad. No, Como fuerte. Peco hacía, que Peco ya 2 de la tarde y ve el camino y después está loco. Decían que Peco corría dos. 3 veces al día en algún momento. ¿verdad? Esa- no. exactamente. Rápido, Peco, Sí. ¿cómo te sientes, verdad, de estar con nosotros y volverla a ver a César Mercado? ¿Verdad? Primero, déjanos saber cómo te sientes y segundo, ¿hace cuánto ustedes no tienen una entrevista juntos? Pues mira, a mí me place estar la mañana de hoy aquí con ustedes, con César, que fuimos compañeros, participamos en Centroamericanos y cajeras que no eran de Juegos Centroamericanos, como Maratón de Pittsburgh Sí. y otras cajeras más. Para mí eso es una satisfacción y estar aquí para contar nuestras historias. Es un gran placer estar aquí con ustedes hoy en esta mañana. O sea, que lleva mucho tiempo entonces que no tenemos entrevista juntos. Sí, ¿no? Hacía Muchísimo tiempo. años. César siguió cogiendo, porque Sí. yo me retiré más pronto en el 92. César estuvo Sí. hasta los otros días todavía. Dando candela, dándole a la todavía. candela. Pero yo me retiré en el 92 y ahí pues iba a las cajeras, veía a César. César se tuvo, como te digo, quiere decir, César estuvo bastante él, dándole cantazo por ahí a todo el mundo. Me gusta. Y estuvimos juntos en la fortaleza. De Rubito Romero. Sí, sí. de Medallita, de Romero, el sí. 83, y después tuvimos Romero también una Barceló. entrevista en el canal 2, 4 también, Sí. hace un par de años. El 80 y Sí, pico, en los sí. 80. Hace 30 poquito. y pico, 40 años. Sí. Sí, estuvimos en la fortaleza cuando estaba Romero. O sea que después de casi 30 y pico de años, ustedes no habían tenido una entrevista No, juntos, juntos. no, sí, Wow. exacto. Eso es honor, Así eso este- es honor, ¿verdad? Claro que sí. Sí, sí. Para todos estos procesos, ¿verdad? Me gustó la preguntita que dejaste entender por Pego, porque yo la escucho también. Pego entrenaba 3 veces al día, Gary. Siga por ahí para abajo. Eso es lo que la gente comentaba, pero ya por lo menos afirmó, ¿verdad? Con la cabeza que es cierto. ¿Cómo Yo sé lo que hacía? lógicamente ¿Cómo lo hacía, que, Peco? una persona que corría 130 millas semanales Sí, tiene que sí, estar sí, todo el no. tiempo en este movimiento. Lo que pasa es que eso yo no lo hacía todos los años. Ok. Yo trabajaba en la universidad, Ok. tenía vacaciones, y como tenía vacaciones, pues casi un mes, pues ese mes yo lo aprovechaba, entrenaba en la mañana, y después como a esta hora salía y cogía 5 o 4 millitas, y por la tarde volvía a A esta entrenar. hora. En la época de Navidades también, como yo en la universidad pues dan receso, volvía y es más fresco, pues podía entrenar en la mañana, podía entrenar en el mediodía y podía entrenar por la tarde. Entonces, Pero no era todos los días, tú sabes, no, pues, Claro. eso no lo aguantaba No, nadie. y hay que Y recordar. y tú sabes, cuando tú trabajas, pues es difícil entrenar Claro. 3 veces al día. Eso pues, como estaba en vacaciones, pues lo podía hacer. Claro. No, y tú decir algo, que antes los maratones todos eran las 4 de la tarde. Exacto. cierto. Entonces, lo más tarde era a las 5, pero recuerda, ahora, antes no había que hacer por la mañana, era casual. Y ya a las 4:30, a 90, 90 y pico se cogió un maratón. Y las jutas eran las más malas. Y las jutas Yo creo malas. que los organizadores se peleaban quién hacía la juta más mala. Mira, nosotros cogimos jutas como Comerío, Morovi, Ayuya, Naranjito. Morovi, Ciales, San Sebastián, Lares. A ver, La Forné, juta a ver, Abel Forné. Forné. Que eso Esa está- era la Abel juta Forné. más difícil que había. En Camuy, que daba un maratón de Navidad, hasta que bien. era fuertísimo. A las 4 de la tarde. Y entonces, ¿qué pasa? Y todo era a las 4. ¿Cuál? Cuando yo gané Ponce por primera vez, en 1980, era a las 3 de la tarde. Y tú tenías que coger esta área de la Corco, que no había un árbol ahí, con ese sol que hace aquí en Ponce. Porque aunque era época de Navidad, era calientísimo. Pues cuando yo lo gané en el 80 y 80 y pico, que corrió Mondragón, Martín Mondragón. internacional, que ese corrió Leonel y corrió López, no sé cuántos los hermanos eran, que el cajero salió de allá abajo de Belkin, que chacho estaba como en los 100. Bueno, se explotó medio mundo ahí. Yo cogí Candela. 17, yo gané, yo cogí 17 minutos solo. Pues era por lo que está la playa por ahí por abajo, llegué solo. O sea que básicamente, Nosotros, por lo que me como- está como diciendo, hacen, por lo que chacho. me están diciendo, es un mito entonces el hecho de que la gente dice, no corra 3 veces al día o no corras No. 2 veces al día porque eso te puede hacer daño. Es un Mientras mito. más tú entrenes, menos sufres en la competencia. Los africanos tienen un lema. Mientras fuerte tú entrenes, más fácil te hace la cajera. O sea, Porque los africanos que- te van por ahí mandados. Vemos, por ejemplo, no es que quiero, pues lógicamente, argumentar o diferir con relación al tipo de entrenamiento que se hace hoy en día, pero si vamos a la base, ¿verdad? Que, oye, 12:43
en 42 que kilómetros, cogerlo. todavía al día de hoy esa marca está ahí. Perdura. Por algo se hizo, eso lo hizo una persona que tiene 2 piernas, un ser humano. Lo que me quieres decir es que si hacemos una base de entrenamiento sólida, se supone que los resultados también sean sólidos. No, y tú Claro. haces algo que, Mira, que nadie tiene que coger un deporte duro. Yo soy de Utuado, un pueblo montañoso. Yo nunca corría en el área del pueblo. Yo me iba para los sitios más difíciles. Mira, a veces me encuentro gente ya retirado en el supermercado, en el pueblo. Me dicen, desde que tú corrías por esos sitios, yo no he vuelto a ver una persona corriendo más. Por ahí. Por las cojones. Más Sí, por las inhóspito. cojones, más- subiendo para Lares, Sí, subiendo para el motor y para allá, ¿no? el lago de Caunilla, Es como- subiendo para vivir. Ya ves, Peco venía hasta Junta. Yo no, la junta de Utuado, junta cerca. Es cerca. Yo llegaba hasta San Sebastián de Todo eso. Utuado. Sí. O sea, de Utuado te mandaba a San Hasta Sebastián, San Sebastián. y ida y No, vuelta. No. Ok, ok. Sí, Claro, alguien me recogían recogía. allá. Sí, sí. Pero tú te imaginas que de Utuado a Lares son como 25 kilómetros entre subida y bajada. Y de la área de San Sebastián más cerca, pero ya tú te llevabas un montón Ay, de solo, kilómetros pero- en el y saco. solo, Sí. sistema. y solo, A veces, ¿viste? Y solo. No es fácil. no hace. Sin nada, pulmón por pulmón. No, yo no tomaba agua. Yo tampoco. No había Ah, base. tú no tomabas No, agua, no, Pego. no, Tú eras, yo- ustedes yo- eran yo tomaba- camellos yo tomaba sin agua. Yo tomaba agua cuando yo entrenaba, Cuando salía. cuando yo terminaba el entrenamiento. Una de las personas también que me ayudó fue el fenecido Manuel López, que vivía en Manuel, Utuado. claro. Yo entrenaba con él y a veces pues nos ayudábamos y corríamos, pero nos íbamos para los campos a subidas, tú sabes, cajeteras donde, Putas malas. donde los cajos a veces decían, se quedaban. se quedaban. Por eso es que te digo que hay gente que me encuentra ese, desde que tú dejaste de correr, Ahí no nadie ha pasa vuelto a nadie. correr por esos sitios. No, y tú decirle algo. Y ya no hay atletas en No. el área de nosotros. Mira, yo llegué a hacerle tablas, atletas. Me preguntaba, ayúdame. Y yo tengo una tabla de lo que yo hago. Me dijo, yo no puedo hacer eso. Me dice a mí, Sí. yo no puedo hacer eso. Pues eso hago yo. Yo te daba tirones yo daba tirones de 20 millas, 5 y pico una milla. Ay, y todos los días cogía hora y pico, como 25, 30 kilómetros de bicicleta. Una vez me tiré del albergue olímpico, de Sagrante al albergue olímpico. Otra me tiré de Maricá a San Sebastián de vuelta en bicicleta. Porque tú combinas. Buscando rutas, porque buscando corriendo cambiar el velocidad- diferente, o sea, exacto. corriendo velocidad es fuerza. Claro. O sea, tú pones una bala, pues si no tienes fuerza, Claro. estás liquidado. Y aguantaba, tú sabes, Sí. con el entrenamiento. Mira, yo entrenaba 2 horas, y 2 horas y pico, hasta 3 horas. Pero eso, la gente decía, bueno, pero tú eres lento. No era, yo era lento de verdad. Lo que pasa es que podía aguantar el ritmo Tiene mucho fondo. por el fondo. O sea, el paso que pusiera alguien, si quizás yo hubiese sido como otras personas que podían coger un minuto, 1 o 2, a mí se me hacía, mira, cuando a mí Freddy me daba repeticiones de 400 metros, para mí ese día era porque morir. se me hacía difícil bajar de 1 a 10. En 400. ¿sabes? O sea, En tú no 400. bajabas de 1 a 10 en 400. No, para yo bajar de 1 a 10 en 400, hacer una 7, no eso, yo tenía que poner todo para eso. Pero curiosamente, No como otros atletas que cogían 400 metros. Y eran más tranquilo. ligeros en Yo el. llegué a dar hasta 15 400 para uno tener un 4. Chacho, yo llegaba a 20. Descansando Yo 200 metros. Wow. Yo daba 20 y llegaba a casa que parece que me habían dado una pela. Yo una vez una vez yo ¿sabes? di el polo. Demasiado, porque no podía de En la, verdad. pista, en la pista de tierra del polo yo llegué a 6, 2000 metros. Son 12 kilómetros, a 6 minutos kilómetros. lógicamente, el resultado de esos entrenamientos están ahí. Yo llegué a correr, yo me gané a Unga en la pista de pole de 5.000 metros. Tenía 14:31 allí con Unga. A fuetazo limpio. Y yo dije, ganar la Unga había que coger, igual como yo el collazo. El collazo yo le puse el monstruo. Pues sale por ahí. Haría como para unos ganarle 100 metros. Para ganarle el collazo y a Unga era difícil. chavarse, sí. A Peco, para ganarle el maratón, había que pensar. Porque Peco te corría a base de jalones. Claro. O sea, él daba su te intervalo, machucaba, pero te no. machucaba en. Tú te pegas y pegas un jalón. Ajá. Y yo me dice, pues está loco. Una vez corrimos en Centroamericano, en México, en 90. Pues pasamos los 21, pasamos 30, 13, los 10. Los 21 a 4. Y Peco me dice, vamos muy duro. Y yo fíjate esto, me dio por ahí. Bueno, Una 4. como dicen por ahí, propiamente que Peco dice que era rápido. Claro. Ahora estoy caminando. Peco dice que era lento, pero una persona que es supuestamente lento, hacer 29 en 10 Pero kilómetros, Peco era fuerte, hay que fuerte, correr. fuerte.
Peco era fuerte. tenía mucho Peco lo aire. hizo, ¿verdad? En Los Ángeles. No, y Peco un llegó a correr menos de 30 29 y pico. en unas unas cuantas cuantas ocasiones. Era lento. Pero era por eso que te digo, Era, tú tenía que sabes, mantener Estaba fuerte, estaba el- fuerte. el Tenía mucho- entrenamiento que yo mucho hacía, aire, mucho fondo. el entrenamiento, entonces yo lo hacía en terrenos difíciles. O sea, y eso me daba fortaleza. Y por eso podía aguantar el ritmo y la gente decía, se sorprendía conmigo, pues decía, pero si este tipo no es tan, dicen que él no es, pero yo podía aguantar el ritmo que tú Mantenerlo, pudieras, claro. Mira, porque una- tenía ese trabajo. Una mañana en el poli, que me iba a levantar a coger a las 3 o 4 de la mañana, ya Peco estaba estirando para coger. Eran bien disciplinados. Una eran bien mañana lo disciplinados. levantaba, un aguacero jamado. Y Peco me dice, chaval, vamos, mire, bajo lluvia. Sé que esta hora está frío. Sí, Pero para aquel tiempo había poco tránsito. O sea, había a coger. Sí, ahora. sí, un peligro. está peligroso, es bien a coger esa peligroso. hora, entonces, a mí me gustó, sí me gustó coger con Peco. Eso- Porque Peco se andaba acelerado. Yo me puse duro, me puse como un coño, estaba duro. Todo el tiempo corriendo. Yo me pegaba ahí y me jalaba y me está loco. Eso- Todo demandando, todo. En el entrenamiento y en todo. A fuego, Nunca, a Peco palo nunca ahí. yo guiaba, eso era pisado. Es todo como el te tiempo. digo, yo aprendí a coger cuando llegué a la Universidad, a la Universidad Interamericana, cuando me encontré allí con Néstor Moreno, que era un Moreno e matador. Isabela, Donde sí, Néstor sí, Moreno. Néstor, Néstor. Juan Aquino, César Santiago, el Chamojo de aquí de Ponce, el Chamorro. Congre, Pedro Pérez, Pero el colombiano también Pero llegó el- también. chacho, y todos los días era un maratón. Era un maratón todos porque los días. Néstor no perdonaba. Esa Y no entonces, daba break. para tú estar ahí, tenías que someterte a Material. ese entrenamiento. Peco, les voy a preguntar rapidito, de eso mismo quería hablar, más allá de, ¿verdad?, de que ustedes se conocen muy bien. Peco, ¿cuál era ese otro rival que tú tenías, que tú decías, contra, mano, yo llegué a la carrera, este viene, más allá de César, porque todo el mundo sabe del resultado, o si solamente era más con César, ¿quién era ese rival que tú decías, mano, tengo que correr duro hoy, me vaya a ver fue Tiago? Yo siempre dije que todos, tú llegabas a una cajera y habíamos 10 o 12. Sí, no. Nadie sabía quién iba a Y no, ganar. estaba- Ahí uno no puede decir y la no, calle- porque está a- fulano. Ahora ya. no, ahora ya tú llegas a la cajera y ya tú sabes quién va a ganar. Estaba López, para aquella, estaba para todo el aquella mundo, época Máximo Rivera. nadie, por más bien que tú estabas César bien, estaba yo bien, estaba también todo estaba- el mundo estaba también bien y tú no sabías quién iba a ganar. También Tablio Rivera. Porque había Esto alta, también. Raúl, Raúl Aníbal Rivera, Rivera, Sí, Raúl Rivera. Toto Hernández. Toto Ay, Hernández, Toto Hernández, Alfredo sí, lo Castro, escriben Alfredo mucho, lo han Castro, escrito. Alfredo Castro. Pipa, estaba Sí, los sí, locos. Peluca, Había- ¿verdad? había Pero que otro no es peluca, muchacho es de- peluca. Castro, Había sí. otro muchacho que era Ay, del Colorado, área este, no corre, Santiago, Jerry Colorado. de Jesús. Ah, Jerry de Jerry, Jesús. Jerry claro. Jesús, Sí, había que sí, también sí. Sonado matarlo. con Sí, él. Jerry de Jesús. Pirulo, el de San Sebastián. Pirulo, que de tostado, pero tostado, Pirulo, cogerlo. chacho, Siempre Pirulo corría había... con las camisas hasta aquí. Sí, Eso era más pero rápido. había que matarlo. Sí, había que matarlo. Había que matarlo cuando venía. César. Venía bravo, venía bravo, venía Había envenenado. veces que te abandonaba la cajera, pero el día que venía había que comérselo Ah, con y tú pique. sabes algo. Para tú ganar, decía que es 29. Cierto. Yo gané cajera, en 10 kilos, muchas cajeras. Yo iba más de 10 veces 30. Pero me tuve que echar en el camino. Pipa, Ceballos, Y A palo, entonces, todo a el veces mundo íbamos, ahí. yo pasaba mira bien 4:30 y pico. Y yo, coño, vamos duro. A mí me convenía eso. Porque tenía mucho fondo. Y yo, los números 5 son tuyos, los últimos 5 son míos. Oye, Entonces, antes por hacía César muchas Marcado metas sería lo volantes. mismo también. Todo el mundo a Había palo. metas volantes. sí. Metas volantes. Sí. Las metas volantes ayudan Había. también a que los tiempos mejoren, ¿no? No, y que por ejemplo, yo iba a la cajera y yo pedía por correr. No. Yo ni quiera, que me quiera ver coger, me tiene que pagar. Diversión, talento, pero también Si tú haces tenía... tú haces una fiesta, invita a un trío, tiene que pagarle. Exacto. O sea, el atleta tiene que pagar por correr. Para mí es un mejor. Bueno, yo le voy a decir una cosa sinceramente, así Claro, como que estaba pagar. diciendo Jesús, el papá de él sacaba sus sillitas para irlos a ver a ustedes. Yo también, yo era un poco más joven que eres ustedes, fanático. yo o sea, me disfrutaba mucho cuando decían, por ejemplo, el maratón de Laja, 42 kilómetros, yo quería ir a ver a los corredores que iban a correr allí. Incluso, esto Peco no lo sabe, que se lo voy a confesar ahora. Cuando él ganó el maratón Enrique Ramírez Irizarry de Lajas, no recuerdo el año, pero yo tenía como 14 83 años. era. 83 años, yo tenía 14 años. Él llegó, se fue a las duchas, como hacían los atletas, y yo recuerdo que había un tumulto de gente tratando de incluso verlo echándose agua. ¿Sabes? Que era algo como que era un acontecimiento ir a ver a Peco. Yo recuerdo que yo estaba chiquito y flaquito, yo me metí entre la gente, así, hasta que llegué a donde estaba Peco. Y Peco se estaba mojando y yo vine, lo que hice fue con mi dedo, lo toqué. Él ni siquiera se acuerda de eso, pero yo toqué con mi dedo
a Jorge Luis Peco González simple y llanamente para decir, toqué a Peco. Para mí, el poder compartir en la historia las vivencias que ustedes han tenido ha sido, yo diría, una de las cosas más importantes que yo he vivido en mi vida, ¿sabes? Para mí ha sido de mucho regocijo, para mí ha sido también algo bien bonito poder llamarlos amigos, porque los admiro, pero aparte de eso, pues puedo considerarlos como somos personas amigos. que yo quiero. No, y a veces tú tiras miradores que no te saludan. Mira, en Calle había una familia, los dos nenes, iban a verme a coger los maratones. A verlo correr. Sí, a verme a coger los fanáticos. La gente iba iba a No te esta cajera saludaba, por porque- ver a uno. por ver a Sí, uno. entonces era un clásico. Era Y un la gente clásico. se lo disfrutaba. Sí. Pero, pues, lamentablemente Este, ahora la cosa no, Voy, no son las mismas. voy primero con Peco y después con César esta pregunta. Peco, existen muchas historias de éxito de cada uno, pero siempre hay momentos bajos y complicados, ¿verdad? En diferentes etapas de la vida en el área competitiva. ¿Cuál fue esa carrera, si lo logras recordar, que tú te sentías como más afilado que el cuchillo de Rambo y lamentablemente el resultado no se dio como tú esperabas? Sí, pues mira, eso se daba muchas veces. Yo creo que a veces tú estabas en tu mejor condición y tú dices, coño, estoy bien, caramba. Y ese día tú no trabajabas como tú. Mira, nosotros hicimos un anuncio en Maricao. en Maricao. Yo salí en esa foto. Ah, esa que tú me dijiste, tú saliste. Estuvimos lunes, Salía de los cines. desde lunes hasta viernes. Yo hacía mi entrenamiento Ya ves. y a César hacía entrenamiento y después nos tenían todo el día. Bajo el sol ahí. Y yo había hecho un compromiso con la gente de Jayuya. Y yo recuerdo que nos sacaron a las 12 del día, Ok. viernes. Yo dije, diablo, yo voy el domingo para Jayuya, yo estoy que no aguanto. Pues me fui, al otro día me levanté y solté un chispito, pero todavía de eso. Y ese día fui, rompí la marca y estaba... al revés, el día que no César llegó esperaba. segundo, y fue cuando más habíamos trabajado. Porque estuvimos haciendo el entrenamiento nosotros, porque nos ponían a coger rápido. O sea, era para hacer un anuncio y estábamos todo el día. Ese partido de las clases. Sub y baja. Todo el sub y día, sub y baja. Descansábamos un minuto y ponían a César y ponían a otro. Y nosotros descansábamos. Después me tocaba a mí, eso era 5 o 10 cogidos. Yo dije, antes, yo voy a llegar a Yuya. Sí, Mira, y ese día para fui y música cogí duraba 49, rompí la marca que quitaron el maratón y se quedó siempre. ¿Sabes? Y otras veces tú ibas y no convencías. Estando ready. Estando ready no convencías. César, por tu parte, lo mismo. Esa carrera que tú estabas, mira, yo vengo a ganar, aquí no me gana nadie. Y no se dio el resultado que tú querías. No, como que había tantos atletas buenos, yo iba bien preparado a la carrera, bien preparado. Entonces yo iba, para mí ningún atleta era mejor que yo. No, nadie, ni Peco, nadie. Yo era mejor. Yo iba preparado para coger. Y después a veces no ganaba, tercero, cuarto, quinto, y pues. Y a Pipa me ganó muchas pipas en la meta, porque Pipa era un atleta que no se iba a coger. Pipa te picaba atrás, ahí, pegado. Un tipo de unos 50 en 800 metros. Rapidísimo. O sea, tú no puedes llegar al final con él. Sí, pues exacto. te va va a llevar. Un culo y collazo. Es un tipo rápido. ¿Qué sé yo? Yo me paraba, yo salí del tiro. Me perdí, pero No poco. esperaba a nadie. No, que me quedara me ganar la meta. Y perdí muchas cajeras, pero yo cogí el domingo y no ganaba. El otro domingo yo me he parado. Porque estaba Peco. Y Peco electo, porque tiene 29 10 kilómetros, de coger también. Entonces estaba Unga, el collazo, yo había que ir. Bueno, era un espectáculo. A veces iba en una cajera y yo pasaba 29, 30, 4, 30, y tuviera para el bonche pegado hoy. El bonche al lado. Y yo tengo cambio y ahora qué hago. Sí, había letras buenas demasiado. Ahora ni nada, no, y todo domingo había 5 o 6 cajeras. Y a mí me llamaban a casa, ¿de dónde tú vas? Sí, para saber dónde te ibas a ir y estaba entonces... duro. A ver, para ganarme era difícil. Yo gané las 6 veces. El Pozo gané 10 veces. Internacional a 10. Ayuda 6 veces. Comerío 6 veces. El Ponce 8 veces o 42. O sea que la cajera para ganarme era difícil. Porque yo te daba tirón y me han echado. ¿Eras supersticioso? O sea, tú tenías tal vez algo en la mente que tenías que hacer en las mañanas o durante la carrera para que tú sintieras que eso te ayudaba. Por ejemplo, te lo pregunto porque siempre yo veía
que César Mercado corría con las mismas zapatillas. Corría con las Nike Nike. Terra TC. Sí. ¿Por qué? ¿Sabe? Pues, ¿Había algo de superstición en ese proceso? Yo pienso que el atleta, bueno, tiene que ser mejor. Ok. Y a mí la patilla muy alta no me gustaba correr. Usted sentí la cajetera, ahí siente la cajetera. Eran bien livianitas, Sí, ¿recuerdas? ¿sabes qué pasa? Yo estuve a pechadores. Yo era asmático también. Asmático. Yo estoy en el deporte por equivocación. Sí, Yo era pues, asmático. Entonces cuando creo que es Peco también, ¿verdad? Sí. yo estuve enfermo. O sea, ambos son asmáticos. Sí, Eran Yo asmáticos. padecí de fatiga Yo de de asma. cuando muchacho. Y cuando empecé a correr, que mi condición mejoró, yo digo, mira, ahí está la cura, estoy cogiendo. Pues pero me entrevistaban y ¿cuál es la meta tuya? Pues la meta mía es ir a un juego olímpico, panamericano. Aquí no cojo medallas, pero estar ahí. Pues gracias a Dios, Salió también. tengo mi medallita, tengo 3 platas de oro que puedo. Estoy, pero queríamos cajeras, muchas cajeras. Yo me gusta entrenar. Y todo eso, yo soy un fiebre de las cajeras. Esa era la forma de desquitarte también. Esquita, claro. Mira, el de que no cojo, para mí que a veces me voy a coger, me voy por ahí, cojo 1 hora y pico, no me canso, una condición. Me hicieron otros exámenes, le gasto, copia, todo sale todo bien. Qué bien. Y gracias a Dios. Y no me canso, y todavía cojo un maratón completo y te puedo hacer menos de 2:20 fácil. Y hasta el sol de hoy ambos se encuentran bien de salud, ¿verdad? Hasta Sí, ahora. gracias. Qué bueno. Sí. Mira, ya yo no cojo, pero todos los días camino. Me hace falta, el día que yo no camino, Hey. ese día no puedo dormir bien. Ah. Yo me he quedado con ese, y me he quedado ¿cómo te digo? La disciplina Porque yo. de que yo, hoy ya, para yo llegar aquí, yo me levanté a las 5 de la mañana Mira, a vaya. caminar. Para cumplir Ya, con yo- eso. Para cumplir con eso. Porque si me vengo para acá, la mente se me fastidia. Y cuando llegue de aquí, vuelvo y doy otro ratito. Yo puedo Otro estar- más. Me levanto por la mañana, doy 30, 40 minutos, por la tarde vuelvo otra vez. Porque si eso yo no lo hago, ese día no estoy. Y yo- porque se sí. acostumbró uno a esa. Yo también. Claro. Es una a rutina eso. ya, es Yo- un sí, estilo de claro. vida. Yo puedo coger 2 veces al día. Y pues, tengo compito. Tú sabes, yo voy al médico y a veces el médico me dice, yo creo que tú no te vas a morir. Porque Coge la presión y me dice, el azúcar, me dice, tú también, me dijo, tú te vas a morir algún día, pero por ahora no hay riesgo de que Sí, exacto. de muerte. Claro, cualquier cosa puede pasar. Y su alimentación también era bien saludable. Era, bueno, me imagino saludable. O que tú Yo me comía comías todo. todo. O sea, tú comían de todo. Háblame acerca de eso. Yo, Lo que sé. yo eso de dieta no, yo Nunca. me comía lo que aparecía. Igual que yo. Sí, sí, es que quemaban tanta grasa. Exacto, quemaban tanta caloría, Yo calorías me que... cuidaba el alimentar, porque en casa yo cocino. O sea, yo cocino. En casa cocino. Un chef Y aquí. yo hago lasaña, todo. ¿Qué pasa? Yo siempre digo, la alimentación va con entrenamiento. Tú te alimentas bien. Eso lo paga la cajera, porque va a estar débil. Y el descanso, yo me decía a los atletas, el día que esté cansado, no hagas nada. Porque el descanso es parte de la salud. O sea, hay atletas que te cogen, no, chicos, esté cansado, no hagas nada. Si tú vas a coger 1 hora hoy, no cojas nada. En vez de 1 hora, coge un poquito más. Porque el descanso es parte de la salud. Parte de la práctica Igual que, claro, igual que alimentación. Entonces yo desayuno ahora mismo. Yo como en todo el día. Tengo papaya, de toca de fruta, tengo una nevera. Para tarde, te puedo coger 2 horas, no me canso. Sí, tiene combustible. No, Tiene combustible tengo una todavía. condición. Hay premium ahí Te todavía. puedo coger maratón fácil. Mira, yo no me canso. Oye, y hablando del futuro, por ejemplo, Peco mencionó ahora mismo que el médico le dice, tú no te vas a morir. Ok, eso me parece algo, ¿verdad? Que lógicamente quisiéramos que Peco nos durara toda la vida, pero en algún momento nosotros hablamos hace unos años que él estaba, y quizás te refresco la memoria, que estabas como que un poquito desilusionado, porque decías, diablo, ¿sabes? Parece que yo no me voy a morir sin ver que alguien rompa el récord nacional. ¿Qué me tienes que decir con relación a eso? Ya van 40 y pico de años de los 2 Pues horas, mira, 12:43. Yo siempre pienso ya que después que 42 nosotros años. salimos, 40 y pico. después que César salió, César tuvo más que yo. Pero pienso que hubo una cantera de atletas quizás con mucha mejor habilidad que nosotros. Sí, sí, sí. Estaba Luis Collazo, estaba César Lán, estaba Luis Rivera, estaba Edgardo Cabán, estaba Nelson Rodríguez, qué sé yo, como 8 o 10 atletas que yo pensé que esos eran los tipos que venían a hacer cosas mejores que lo que nosotros hicimos. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, hemos visto, entonces a veces tú dices esto y la gente te cae encima.
mira, era el trabajo que nosotros hacíamos. Dedicación. Ahora mismo tú no, si tú le dices a un atleta que vas a coger 100 millas, te puede matar. 100 millas semanales, 100 lógicamente, millas sí. semanales. Y nosotros yo llegué a meter 150 millas. Sí, con Cheto Roja. Con Con Freddy. Freddy Vargas, con Con Freddy Freddy. Vargas, Yo sí. entonces, olvídate, cuando yo tenía que coger, yo iba a entrenar. Eso de coger 10 millas o 50 millas a la semana, no. Era millaje. Ahora, los atletas de ahora, con más facilidades, porque ahora las zapatillas se dicen que ayudan un montón. ¿Y el campo de la pista? Que si con la gel, medicina, sí, que con cosas que de La gel y cosas de alimentación, eso, la alimentación es diferente. y entonces nos vemos. lo ves más lejos. Exacto, lo vemos. Yo quisiera que antes de morir, quien sea, yo no tengo problemas con eso. Que hay gente que dice, que fulano no quisiera que la rompan. Mira, yo soy el primero que quiero que la rompan. Lo que pasa porque es- la marca se hizo para romperse. Sí, lo que pasa es que récords sí se han bajado las distancias. Ah, exacto. Les iba a preguntar eso mismo. Entonces, ¿a qué ustedes entienden o pueden atribuir que ha restado a esa posible continuidad o, ¿verdad?, una posible nueva marca? ¿Qué ustedes pueden Pues atribuir? han bajado las distancias. Entonces, 5 y 10. Organizadores. A este atleta, tú vas a coger 50 millas y coges un 5 bien. Porque una carrera que dura menos de 20 minutos. Tú coges y vas a la pista o cagate una hora durito, una hora duro. Y ves con el domingo, hace 14 Y o 15. se eliminaron las carreras largas. No hay Mira, aquí carrera se larga. daba Ponce, que es la única que queda. Se daba el lado. Ponce. Había una carrera en Ponce, en San Juan, que era se Pues, llamaba Pues la 10 millas, pues daba 10 millas, pero había Hubo un 42. que un era- 42 sí, en hubo Ponce. 42. Sí. San Que Juan. era un buen cogedor, la ganó un montón de veces, que fue un cogedor bueno. Pimentel. Ah, sí, Rey Pimentel. Fernando Sí, claro. Pimentel. Esa la daban Muchos 10, 15, 21 ya. en Chirimoy. Chirimoy. Chirimoy sí, era. que era En una San organización Juan. internacional. Ya ni- Había una Sí, sí, cajera sí. a 35 kilómetros en Guayanilla. Guayanilla. En el área norte, que de eso, se hacía se hacía una de 25, La pero medalla había de 10 en millas. aquella época había una que se llamaba Los Tres Pueblos, se arrancaba en Manatí, pasaba a Vega Baja, llegaba a Vega Alta y regresaba a regresaba. Vega Baja. También Era está- 30 kilómetros también y está- esas cajeras ayudaban. También está Y el a- ultramaratón, el ultra. los ultramaratones. Que lo hacía Freddy Entonces, Vargas. había unos cuantos medios maratones, estaba Sabana Grande, estaba Chemarque. Chemarque, que yo creo que ahora hay como Otros 3 de o 15 4 todavía. kilómetros, como el Que Chemarque- hacían- Chemarque continuo. Tuado, tuyo. Sí. De Tuado, que se el cayó. resultado se está a 10 kilómetros ahora. Yo en el 4 he cogido. Entonces, eso ayudaba a los atletas. Ahora es 5 kilómetros y la gente se dedica a coger 5 kilómetros. Tuve una horita durita y me con 5. Pues quizás en ese Sí, orden de podríamos, idea, ¿no? tal vez lo que hay que hacer es identificar atletas que uno puede decir, los tengo que llevar afuera del No, país. y Por aparte- ejemplo, quizás hay otras carreras en otros países donde tú puedes decir, mira, vamos a hacer unos fonditos para llevarlo a tal sitio, a tal pueblo, a tal país, y entonces darle eventos que puedan tal vez funcionar como fogueo. Por casualidad, Peco, te hago una pregunta y después me gustaría que escuchara a César también. ¿Qué atletas, si hay algunos, tú pudieras identificar y decir, sabes qué? Yo cogería a fulano, a Perencejo, a Sutano y al otro y los acuartelaría y me los llevaría, identificaría quizás en un calendario varias carreras y me los llevaría para poder sacar, ¿verdad? Corredores de 42 kilómetros. ¿Tienes alguna persona, algún Bueno, atleta que tú puedas identificar? Lo que pasa es que ahora mismo prácticamente no tenemos a nadie que esté cogiendo 42 y que tú puedes identificar Sí, si sí. tiene ese material. Ok. ¿Sabes? Para aquella época no, porque para aquella época habíamos unos cuantos que tú los podías identificar. Otra de las cosas es que aquí, mira, aquí se dejó de llevar atletas a Nueva York, a Los Ángeles, Boston, Pittsburgh, a Boston, sí. a Pittsburgh, a Houston, a Hawái, a un montón a Montreal. Se dejó de llevar a atletas. Nadie va a Nueva York, nadie va a los que van a Boston son atletas de Hacer 4 horas, viejitos, de los cuatro- máster. de gente que va, que Sí, le gusta a esto. entretenerse, sí. A entretenerse, Los máster, son gente de dinero, que pueden pagarle. Pero no, Exacto. no, tú sabes, no hay, después que nosotros salimos, nadie ha ido más, yo creo No, que el Y maratón entienden que es de Nueva York. que entonces la dirección, pero entonces, según usted, ¿a quién le correspondería eso? ¿A la federación? ¿Comité de fondismo? ¿Dónde está entonces ese problema, verdad? Ese desvío de Hay que, algo. pues mira, no hay el dinero para los atletas. Ok. ¿Dónde se cogea? Yo pienso, mi opinión, ¿verdad? Con todo el respeto de eso, yo creo que es del atleta.
después yo creo que van a venir las cosas. Okay. Hace mucho sentido. Cuando yo empecé a hacer marcas, la gente empezó a ayudarme. Sí, claro, no había tanto el dinero que hay ahora, pero había ayudita. Pero tú tienes, yo no le puedo ir a, si yo tengo un ejemplo, para poner a César, si yo tengo a César ahora mismo, que es atleta mío, y y César me hace 2.30, yo me abochornaría y te decir a ti, mira, auspíciame a César, y tú me vas a decir, pero si César hace 2.30, Es verdad. ¿sabes? Nadie te va a auspiciar. Es igual como tú tienes Y ahora mismo hay atletas que hacen 2.30 No, y, claro. No, y tú decir y algo. pudiéramos tal vez pulirlos y llevarlos a... Nosotros ¿Sabes? tenemos Pero una hay que trabajar. segunda persona que no hemos mencionado, que son las doñas. La doña Peco está siempre la Oh, Peco. Exacto. La doña mía, ya nosotros Sí. llevamos 40 años casados. Y la doña mía, entonces, si aquí pasaba la cajera, ella estaba para ahí, con una botella de Un agua. saludito para ella también. Con una porque botella de verdad, agua. son La doña personas mía, que sí, ya estamos ya mayores. ¿No? Estaba en la esquina con una botella de agua, su apoyo, un respaldo. El apoyo. sí, esperándome. Igual que la doña Peco. Angelita también Esa- estuvo Esa ahí todo el invita a tiempo. no fallaba. Es que esa era, Que mira, ese apoyo era es importante. la disciplina que uno tenía. Sí. Mira, yo llegué a ir a algunas actividades que pensaba que iba a llegar temprano a mi casa. A veces llegaba a las 7, a las 8. Y enmayado como un muerto con un de esos. Y la doña, mira, fulano, no, que deja eso. Y no, móntate en el carro. Nos vamos. Móntate en el carro y tú me alumbras por ahí para abajo. Cuando yo termine esto, yo como. Porque si no, no puedo dormir. Y eso era así. Y ese era, por eso yo creo fue el éxito. Sí, no exacto. que quizás fuéramos mejor que nadie, sino esa disciplina. Pero un ejemplo- de tú no dejar de entrenar. Un ejemplo, la cajera de Bonito era a las 11 de la mañana. Yo gané 3 veces ahí. Muchachos. Y Yo gané 2 veces. la doña mía, que tenemos la bebé, que ya cumplió 40 años, la nena. La bebé que estaba recién nacida. Yo la recuerdo en todas las... Allá a las 6 de la mañana estamos despiertos. Y la doña mía nunca se quejó. Al lado mío, ya estamos ahí bonitos a las 8 o 9 de la mañana para coger a las 11 de la mañana. O sea, que esto era una cuestión de equipo Exacto. también. Claro. O sea, Exacto. disciplina, Claro. pero una cuestión Es de más, equipo. cuando yo cogí la doña del poli, pues ella no sabe qué era eso de atletismo, porque ella es maestra de educación especial. Entonces, pero conocí, yo dije, mira, yo soy atleta. Me paso viajando, soy maratonista, me gusta coger maratón. Y me dice, nada. Hasta ahora, Hasta el día de hoy. llevamos 40 años juntos. Y siempre estaba, y daba la cajera y pasaba por ahí, estaba en la esquina con una botella de agua. Que La llegué a ver, la llegué a ver con yo vi la bebé llegar, también. yo vi llegar muchos atletas a la meta mal. Y la mujer por allá, en los chocos me dio. Y la mujer el marido pataba en la meta. Que yo vi mucho, yo digo, ¿dónde está la mujer? Tú estás por allá. Y el marido llega a tomar hasta la meta. No, hay que estar. Y estaba pendiente, ¿ves? Esto es, el homenaje que yo oigo, y ella está al lado mío. Igual que la doña Peco, siempre estaba Sí, al de Peco, es- que a veces uno, siempre, eso es, ¿cómo se dice? Un ayudante fantasma, que no se ve, fundamental. que está ahí. Está ahí. Tú lo ves, pero está ahí. Pero ustedes están agradeciéndolo también, ¿sabes? Lo están diciendo Claro. públicamente que eso Sí, es yo voy a- necesario, parte del es éxito. necesario. El atleta claro, llega a la el meta éxito. muerto y la mujer por allá. Yo, ¿dónde está la mujer tuya? No está por ahí. No, porque siempre hay alguien que ayuda, callado. Sin embargo, Esos son los héroes anónimos. héroes pero esto, Ajá, lo mira, que siempre están En el ahí. caso mío, que yo no sé freír ni un huevo. Eso te iba a preguntar ahorita, porque en cocino. cocina tú Yo- no tienes yo- un talento oculto. No, Nada. yo Yo cocino, no sé no ni te freír cocinas. ni un huevo. Y en casa lo que hacía, en casa todo lo hacía ella. Igual que yo. ¿Sabes? En casa la comida, pues ya te digo, yo no sé hacer comida, yo no sé hacer nada. ¿Por qué? Porque uno se acostumbró a eso. No, yo y la cogía- comida estaba ahí a la hora Yo cogía indicada. la El doña mía- desayuno estaba, el almuerzo Sí. estaba. No falta. Yo ¿sabes? corría y la Todo. mujer mía ya tiene desayuno en la mesa. Oye, porque tipo yo no sabía cocinar. Después de viejo, que me retiré, es que yo cocino. Es que cocino yo. Me entro a cocinar, chacho, todo limpiecito. Qué bien. Y la nena mía, papi, vas a cocinar. Sí, porque yo cocino también, porque trabaja. y a mí me gusta cocinar. Oye, y hablando de talentos ocultos, como dice Jesús, ¿qué talento tienes aparte de correrse, Peco? Pues mira, yo empecé en esto, yo empecé en el deporte jugando pelota. Pelota. A mí me encanta el béisbol. Pelotero. Sí. Empecé jugando pequeñas ligas. Pero Dios tiene, yo creo que de eso me puso en el camino
Y yo jugaba bien. Y la gente que me conoce sabe que yo jugaba bien pelota. Exacto, que no es bulto, Sí, sí. le metí, Yo Peico le jugaba bien. metía. Y jugué torneos de softball donde yo jugaba, tú sabes, a nivel. Había que Sí, guayar. pero Dios me puso en el camino de coger y ahí me quedé. Qué bien. ¿Y César? ¿Qué talentos No, tiene yo en la ocultos? Se escuela- habla mucho por ahí Sí. de hay un talento que supuestamente en los karaoke hay que decirle usted y tenga. Un cantante, un artista Ajá. oculto tenemos. ¿Qué dice, Pero- qué dice Sí, César? pues me qué pasa, yo me quería la música. Mi papá, que ahorita en la escuela, yo no sabía, cuando yo empecé a correr, yo no sabía lo que era 1 kilómetro. Porque muchachos de Víctor Castro, que estudiaban en el colegio, cogí que ver cómo estaba la escuela, pues él vivía en el campo de cerca de las Marías. Y yo en el campo. Entonces, él quiso hacer un field day, los atletas del campo con los del pueblo. Y yo dije, pues hicimos un grupito y yo no puedo correr, yo soy asmático, yo no puedo correr. Entonces, pues, mira lo que pasó. Entonces, estos muchachos me dijeron, ya, vamos a coger. Yo jugaba baloncesto, pero yo era fanático de Raymond. Yo jugaba baloncesto de tres no fallaba. Dalmau. Jugaba todos los días y voleibol. Entonces, yo dije, pero para poder correr hay que dar, porque a veces me lastimo, no puedo coger ni hacerla. Entonces me dediqué un día llegué a casa, pues, corté un baloncito que tenía, lo corté con una patilla de esas proques. Me fui a coger, muchacho, ese que maricaba allí en el llano. Me metí para allá, para Castañeda, para allá. Muchacho, y si mentiste, estuve una semana sin poder caminar. Me molía la Dolores. espalda, la rodilla, llegué para allá. Y entonces bajé, y eso fue que cogí mucho. Empecé a coger media horita suave. Entonces, pues, llegaba a casa de 6 y pío. Y yo, cocho. Pero el tiempo fue cogiendo, fue mejorando. Yo fui field day, todo el mundo, ya, a todos me lo voy a ganar. Oye, gané. Y eso estaba Carlos Maricao, Gilberto Pérez, porque también cogía. Cogía bien. Gilberto tiene unas pantojillas, Cogía chacho. bien eso. Pero como atleta no llegó a ningún lado. Y cogí, hizo 2 carreras buenas, pues se quitó. Entonces, me ganó un field day. Entonces, como alcalde, no, Como alcalde es bueno, pero como atleta no. como alcalde nunca fue buen alcalde. ¿También? Tampoco fue alcalde. Ay, mi madre. A mí nunca me hizo homenaje, nada. Nunca me hizo homenaje, nunca me dio nada. Nunca te En homenajearon. el Y 90, merecidos, y merecidos. en el 90, él era alcalde de Maricao. Alcalde, y nunca me dio homenaje, porque era envidioso. Ven acá, Como César, ahorita nunca llegó a ningún lado. ¿tú crees que eso tuvo que ver quizás también porque César Mercado la gente lo conoce por el maricaeño César Mercado? Pero César también vivió en muchos sitios. O sea, César después se fue para Sabana Grande, después San para Germán. Ponce, San Germán. Sí, ¿Tú crees que haya sido por sí, eso? Tal vez una vez dijo que yo negaba al pueblo. Si tú vives en Ponce, reside en Ponce, y que sea de Recibo, pues tú no puedes decir que vive de Recibo, porque Claro. reside en Ponce. Sí, sí. Eso dice que tú estás negando tu pueblo a Recibo. No, por supuesto que no. ¿Verdad que no? Ahora mismo yo puedo representar a Ponce. Como después de 2 años que tú vives ahí, pues puedes representar a otro pueblo. Pero yo nunca representé a Ponce. Yo tú eres de Maricao. Nunca negué a mi pueblo. Nunca. Lo que pasa es que la gente, todo un verde, un verde patria. No, patria no. Que Sí. de hecho yo creo que tan pronto un atleta sale del país, ya no, o sea, sí puede decir, mira, es de tal pueblo, pero se convierte en atleta de Puerto Rico. Pues como de una vez don Germán me dijo, "Sí, ya tú no eres, don Germán que es un país me dijo, ya tú no eres de Maricao, tú eres de Puerto Rico. Precisamente. Entonces, hermano, un día yo le digo, hermano, el día que usted falte, se crea que no, se va a caer el deporte. Se cayó, ¿Entiendes que sí? se cayó, ¿Entiendes que antes se ahí cayó. Mire, Cardona, cuando yo Héctor fui Cardona. centroamericano en México, 90, aquí era Cardona. Pues yo llegué a casa, oye esto, pues tú veas, cuando llegué a casa yo tenía una cuenta de teléfono de $800. Para centroamericanos, en el 90 el presidente era Osvaldo. Osvaldo. Que duró un Osvaldo, año, Osvaldo. porque Osvaldo era una persona de Osvaldo Gil. Osvaldo Gil. Osvaldo. Sí, sí. Después Era Línea. no era ahí. Y cuando vio una cosa, Sí. se quitó. Después vino usted Cardona. Cardona a mí Cardona. nunca me dio la mano. Nunca, como O sea, presidente. ambos entienden que Cardona no, para ustedes no hizo un buen no hizo trabajo. buen trabajo. Entonces, yo digo, hermano, el día que usted se caiga, se Yo vaya, creo que, se cayó el deporte. Con todo respeto, yo creo que politizó el comité Sí, olímpico. sí, se cayó el deporte. Recuerda que don Germán era bien independentista. Don Germán, ¿cuál es el caso de la bandera Ah, sí, sí. para el 79 aquí? Que Romero quiere poner la bandera americana y por poco.
chacho, no, la bandera de aquí va, hubiera americana. Es como ahora que yo critico eso. Los baloncesto superior. ¿Para qué canta el himno americano? ¿Para qué? Sí, ¿para qué el himno americano? Canta la borinqueña. Canta los dos himnos, chicos. Ah, porque hay 2 o 3 americanos jugando, fíjate eso. ¿Y para qué cantando el himno americano? Si el juego es de aquí Puerto Rico, ¿cierto? Eso yo lo critico. Hubiera el himno americano, cantar la borinqueña. Yo nunca me gustó la policía, nunca me gustó la milicia. ¿Por qué? Yo soy bien boricua. Y siempre, y respeto, con el que voy, respeto a Puerto Rico con mucho cariño. Me da un alma, aquí, se pone una queja, aquí peleo. Por ir afuera peleo, porque ¿qué me ha echado el americano, un chino, un vietnamita, mira? Yo estoy bien boricua. Y siempre me ha gustado, yo, no, pues, mi patria es Puerto Rico. Y nunca he llegado a mi patria y nunca he negado a mi pueblo americano. Y César, hablando de ese mismo orgullo patrio, ¿verdad? Representar a Puerto Rico a nivel internacional tiene que ser algo impresionante. Igualmente, Peco González, los Juegos Olímpicos, es una etapa máxima, ¿verdad? Referente a estar con ese nombre de Puerto Rico en el pecho, ¿verdad? Tiene que ser algo impresionante, centroamericano, panamericano. Hablemos de ese gran momento histórico, ¿verdad? Que tuvimos como país y especialmente ustedes también. O sea, son bien pocos los que han logrado grandes gestas a nivel internacional, especialmente como esa. ¿Qué nos pueden decir uno al otro sobre esas grandes experiencias vividas en esos instantes? Mira, yo creo que participar en los Juegos Olímpicos, yo creo que es lo máximo. O sea, unos Juegos Olímpicos es lo máximo. Tú vas a competir con lo mejor del mundo en ese momento. Y estar ahí, y tú representar a un país como el de nosotros, pequeño. Mira, el pecho se le infla a uno porque, tú sabes, uno estar ahí, de tantas personas. Yo estoy aquí, soy embajador de este país aquí. Eso para mí era un orgullo, tú sabes, de representar al país. Sí. Y tú decir algo, ahora mismo ir a unos centroamericanos para mí es difícil. Porque te siguen marcas bien difícil, marca. Entonces, ahora antes, a ti tú ibas a eliminar y nada en Ponce, con 2.30 iba para un americano, centroamericano, el maratón. Ahora no, te depende menos 2.15 o menos 14, aquí nadie te caga eso. A ti tú ibas a Ponce y eliminaba, con 2.40 ganaba el maratón, iba a unos Juegos Olímpicos Panamericanos. Ahora atleta, ahora mismo correr unos panamericanos, centroamericanos, para atletas aquí va a ser difícil. Porque tú no vas a llevar atleta facial. O sea, estás invirtiendo en ti un dinero. Eso mismo le iba a decir. Atleta parcial. Mover a una delegación de atletas fuera del país es un costo. Eso cuesta. Claro. ¿Ustedes entienden que quizás hubo en algún momento en el 83 algún obstáculo que tal vez pudo haber detenido que eso se hubiera dado? O sea, que la historia hubiera cogido el giro que dio. O realmente todo funcionó muy bien, hicimos las marcas, nos fuimos, de repente Peco González medalla de oro, cuando de repente mira para atrás, entra a la pista César, hay un abrazo histórico, ¿sabe? ¿Ustedes entienden que todo salió como tenía que haber salido o quizás hubo algo que quizás en algún momento se vio en duda que pudiera pasar? Pues mira, yo creo que sí. Mira, nosotros llegamos a Caracas, nosotros recuerdo como ahora que salimos un 10 de agosto, llegamos a Caracas y la villa la estaban recién y había un polvo. Y al otro día, Osvaldo Rivera Cinchines, Hernán Horta, Freddy, hicieron todas las gestiones con don Germán. Lo mudaron. Y nos sacaron de allí. El hotel es rey. Y nos llevaron el Paladino de Oro, en Altamira. La cuestión era que nosotros estábamos aquí, era el hotel, y había un sitio que se llamaba el Parque del Este. Ahí nosotros íbamos a entrenar, sí, y ahí iban todos los artistas de tierra. Y ahí iban todos los artistas de estos que participaban en novelas y cantantes. Allí iba esta muchacha Alba Joversi, que era de novela, que era una gran artista, Baldina, todo eso, iban a entrenar allí, a ese sitio. Y nosotros íbamos allí, y nos sacaron de ese sitio para una tranquilidad
Sí, que por lo menos ayudaron. que nos ayudaron. Sí, porque en eso. sí hay en la Y villa. lo hicieron también Sí. en el 1984, cuando fuimos a los Olímpicos, que nos sacaron y nos metieron en una universidad, tranquilo, para que Pasó nadie... lo mismo. Porque en la villa estaban arreglando y había mucho polvo. Mucho polvo. Entonces, no sé qué fue Horta, así que nos dijeron, aquí otro puede estar. Nosotros llegamos, Nos una dijeron, noche estuvimos ahí. Aquí usted no puede entrar. Y a las 12 del día ya estábamos fuera de allí. Entonces, bueno, entonces, en el 90, centroamericano, estuvimos en el Hotel Rey México, estuvimos México. 45 días Sí. allí. Íbamos a coger, estábamos entrando en Toluca, que es alto. Sí, en Toluca, Y México. íbamos a coger la ciudad, que también hay mucha contaminación, altura. Y Gracias a Osvaldo Gil. sí, Osvaldo. Gracias a Osvaldo Sí, Gil, pero- que fue el que pagó para que nosotros pudiéramos estar fuera de la villa Entonces, centroamericana. como estaba en México, recuerda que lleva Peco, esas medias son lindas. No, porque nosotros veíamos la premiación, por televisión. Entonces ya Peco, hay que coger, ya se nos va a Puerto Rico. Entonces ya Peco, si no ganas tú, gano yo. Entonces sí, ahí estaban los tres mexicanos. Y Peco me decía, pues, ahí están los mexicanos, y yo, vete Peco. Oye, los tres se pararon. Sí, porque el país sede, pues tiene tres atletas. Exacto. O sea, México tiene tres el corredores. 90, sí. Los tres se pararon. Nosotros íbamos a duro. Le dieron durísimo a Sí, ustedes. hubo- Para llevar. Una parte que había por la catedral de Catedral. México, la vuelta. Ya Peco, yo iba Peco, iba yo y el venezolano. venezolano Mejía. Mejía. Algo así. Y íbamos solos, solo enganchados, que teníamos seguro. Los tres se pararon. Entonces, cuando llegaba a la meta, aquel Peco, que había que hacer el doping. ¿Sabes? Yo me tomé 3 cervezas para orinar. Sí, porque tú llegas seco. Entonces, obligado a tomar cerveza. Tenía 1% de alcohol por volumen. Entonces, Dopado de Sheffield. Sí, hay un video por ahí. sí. Hay un video por ahí que yo estoy pasando, estoy junto con eso. Si tú lo notas, yo cogí unos pocos de metros más, porque me mandaron, para que ella llegara primero que yo, me mandaron al último cajita a mí. Pero sí me da todo. Si tú ves el video, yo voy con ella aquí. Y entonces me mandan a Te mí, desviaron. me echaron al último cajil para que ella llegara primero. Para que Pero llegue. mira, pero centroamericano, yo a Peco, pasamos una 4. Peco hizo 2.18, ¿verdad? 2:18. Yo hice 2.20. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a la meta, cocho, hermano, tú tienes de más. Sí. Tienes de más. Porque Peco iba duro. Sí, porque no Y era para que Peco hizo- tampoco descansaran tanto tiempo en la segunda el parte. cap es Claro, muy... Peco iba duro. ¿Cómo Paco va a hacer casi una 10? ¿O más? No. Más, en la segunda parte hizo Ese mato supuestamente el mato unos tenía 14. más de 21, más de 42 kilómetros. Wow. Entonces quiere decir que, por ejemplo, muchas carreras internacionales, César Mercado, Peco González, 1983, 1990, yo me imagino que ustedes hacían un buen equipo, o sea, porque lógicamente ustedes entrenaban cada uno por su lado, pero me imagino que había unas conversaciones que ustedes se sentían a gusto y cómodos hablándolo como estrategia. ¿Qué me tienes que decir? Sí, porque mira, nosotros pues, estábamos en el mismo... Para el 84 estaba Claudio Cabán, que hizo el Claudio equipo Cabán, claro. y mujeres. Era... César, ay, ¿qué pasó? Cuenta, César, ¿qué pasó? ¿Por qué te ríes? Nadie Nazario. Cuenta, cuenta. Nadie Nazario era la atleta femenina que yo creo que fue la única que fue. Fuimos 3 varones y 3... Y ahí hizo la marca nacional también, Sí, 84. ahí hizo la marca, de 2.45 al 45, correcto. Pero hay algo jocoso que Peco, pues, cada que van en los Juegos Olímpicos nosotros, Claudio. Claro, sí. Yo me acuerdo que Peco le decía, Claudio, te tienes que hacer la prueba de próstata para poder coger aquí. Qué desgraciado. Y Claudio, de verdad, sí, si no lo puedes coger. Y Peco serio. Yo estaba asustado. Que el que vea a Peco por ahí serio, pero él tiene su momento. Ya entrando en ese momento jocoso, César, ¿qué cosas tenía Peco de tantos viajes que usted decía que o que te sacaban por el techo o que tú lo mirabas y te echabas a reír? Porque ustedes compartieron muchas épocas juntas, vamos a reírnos un rato. Cuando estaba en la Inter, pues la cafetería la abrían a las 7 de la mañana. En la Inter. Entonces, pues yo llegaba tarde a la cafetería, ya Peco estaba en la puerta. Peco abría la cafetería temprano. Yo Peco está aquí, pues, como él. Esperando. Ay, entonces, no, Peco y yo, cuando llegué al poli, yo no sé qué era Peco. Una vez corrimos en la María, de 8 millas,
pues yo iba subiendo. Ya Peco, pues tiene más nombre que yo porque me lo quiero correr. Y cuando llegara María, pues eran 8 veces, 8 millas malas. Me preguntan a mí, ahí está Peco González, y yo no sé quién es Peco González. Vamos a ver. Y Peco salió como él me caía al diablo, enganchado, pasaba por frente del hospital. Cuando llegamos abajo, y se sube y si puede, y Peco se paró ahí. Yo seguí, yo en la cajera, y ese que Peco como 3 minutos, está mala. Y Peco llegó, para acá no me va a coger. A Peco no me va, no va, no me va. Te lo ganaste ahí. Te lo ganaste ahí. Y yo dije, pues que no venga. Pero Peco y yo nunca nos enojamos, nada. No. Y me ganaba a mí, yo Mira, era nosotros Nunca yo creo que- una pelea de ustedes, Cuando nunca. estábamos en el tuvimos- polo estudiando, entrenamos juntos, Sí. Peco. Por la mañana iba a coger. Nosotros Peco hacía su nunca- entrenamiento. mira, yo amigo. nunca tuve con, yo creo que con Nunca. los dos atletas que yo más salí fue con César y Sí. con Pablo. Sí. Pablo Rodríguez. Pablo Dones. Pablo Dones. Pablo Dones participó conmigo en Cuba y volvió a Santo Santiago. Domingo, Santo Ahí en Domingo. Pittsburgh también. Y fuimos a Montreal y creo que fuimos a Hawái, a Nueva York. O sea, que yo creo que César y Pablo fueron los dos atletas que más yo salí Sí, en y la. Peco con hace su ellos. entrenamiento, yo entrenaba con Peco. A Peco. Sí. Yo nunca me iba a coger aparte. Si estamos ahí, y yo hacía lo que Era un Peco equipo, hacía. se Un ayudaban, equipo. Sí. Sí, como y bajaba y no me dio ni una tabla. Pues yo iba con La Peco. brincaba, la brincaba. La brincaba, la Yo decía, brincaba. la base fondear. Pero pues bajo con Ok. Peco. Como Peco me llevaba a donde ya todos los días. ¿Y Peco? Había una juta. Ajá. Había una juta en México que estaba marcada por kilómetros. ¿Recuerdas? En el bosque. En el bosque. Sí, Era un bosque, era un tremendo. sitio. El decimos bosque de una León. pequeña montaña, El sí. bosque de León era. El Parque de los Leones. El Una Parque de los montaña, Leones. sí, pero te estoy hablando de. Terrible, terrible. Como la cordillera central aquí en Sí, Puerto Rico. ¿qué pasa? Que te decían, había una guardia que te decían, tú corres por ahí y por ahí mismo de eso, Ajá, porque, porque te todo puedes perder. te podía perder. Y de eso. Y entonces, si a mí me tocaba coger hora y media, yo cogía 45 minutos para allá y regresaba por ahí mismo. 45, No me exacto. metía por otro sitio. No, yo me iba por ahí mismo, porque Era había bien tanto ahí. camino Un bosque. que eran prácticamente iguales. Sí. Y entonces Mucho árbol y ya. Vas a perder. unos guías que decían, No mira, llegaba si después va por a- ahí, regresa por el mismo sitio. Y así Y- y después nos íbamos a un sitio porque se llama Sieja Morero, Estaban viejitos. por, ¿no? un, Sí, ¿verdad? por unos maíz, donde, que por eso, eso fue unos mexicanos que conocimos allí, que nos llevaron a ese Sí, tipo. unos mexicanos. Unos mexicanos. El entrenador era Jaime Vélez. Nosotros mudábamos de Ah, Jaime Jaime fue el Vélez, entrenador Jaime de ese año. Vélez. Ahí participó, era César y yo, Naide, Azario. Naidi y Carmen Cejano. Carmen Cejano. Ay, Nosotros Carmen 5. Cejano. Entonces, Y el masajito, ¿no? César, me parece que era y yo- César Pérez, que es de aquí de algo así, Ponce. así. Sí. Pero gracias a Dios nosotros la vez que fuimos a juego nunca discutimos por nada, discutieron, nunca no, nos no. enojamos. Todo bien sano. La pasamos bien. Sí. Pues como cuatro hermanos. Qué bien. Sí, Y a veces nos llevaban a ver los juegos, Ah, sí. tú sabes, de baloncesto, Sí, y a ver cajera. o a ver Ok. cajera. Y Nosotros Peco- estamos a una hora del sitio. ¿Y qué, Sí. ¿Y qué tú puedes decirle de este alma jocosa de César? ¿Qué Estábamos debes- bien porque César se inventaba unos disparates Era disparatoso entonces, César. Cuéntanos una anécdota bien cómica. De verdad tú eres un disparatero. Mira, tú sabes que yo subía, yo tenía cajo. Cierto que una vez Peco me llevó a casa, Peco tenía un jeepito blanco, ¿verdad? Yo subía todos los viernes, y se llamaba Marica a ver mi viejito. Me echaba 3 horas por el Monte Estado. Todos los viernes, subía, todos los viernes. Nunca le pedí a mi papá un centavo. Un día mi papá llegó al pueblo y mira, te trae unos chavitos porque tiene una deuda de la matrícula. Y yo digo, no, aquí tengo de todo, comida, alimentos. Nunca le pedí a mi papá un centavo para estudiar. Nunca. Al contrario, yo me imagino que tú Ahí aportabas a la siempre familia. le ayudaba. echaba algo, viejito. Sí, claro. Mi papá me pregunta, no me preguntes cómo estoy, dame algo. Wow. Mi papá tocaba 4 y lo hacía. Entonces yo toco güiro, conga, bongo, cencejo, y era canto. Y ahora canta. Bueno, los karaoke canto merengue, bachata. Eso te iba a preguntar, ¿qué música tú? De todo. Cuando me dicen que tú te quedas con el. No nos han dicho, él se queda con el canto, pero ¿cuál es tu canción favorita soy- que tú dices, aquí yo soy? Yo soy bien fanático de José José. José José. Ok. Anda y ve, te está esperando. Canto bachata, merengue. Las viejitas van a los karaoke. Ajá.
Salita sola. Mira, canta merengue para bailar. O sea, el otro día estaba en un karaoke y un señor que es director de escuela, que es amigo de Eduardo Vera, me dice, tú cantas bien, pero tienen problemas, sube mucho, sube. Tienes que graduar. Me preguntó que si modulando y Oye, sí, modulando que si y yo- todo. que si yo cogía- que si yo cogía clase de canto. Y no, yo a canciones las escucho y las canto. Ok. Dejaste que de ti me enamorara, acostumbrada solamente a tu cariño y canto bachata, merengue. De todo lo que le pongan. No, la vida es corta. Hay que Claro. disfrutarla. Ah, Ahí está, vamos a ahí ver. está. Ahí está, vamos. Ese es mi artista. Ahí está. Ya lo pasamos a tremendo. Tírátela ahí. Ya no pasa. Ya sufrí, Ni lloré. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Venga, únete con nosotros. Ya olvidé. Ven con nosotros. Ya olvidé. Muy bien, muy bien. Tengo la vida porque allá, a cantar. Peco, ya vamos a ir redondeando y quiero unas dos cositas más anécdotas. Una carrera en cual derrotaste a César Mercado y te la gozaste como nunca porque dices, diantre, este me llevaba palo y por fin me lo saqué de encima. Pues mira, tú sabes que yo nunca, no me gustó esa cuestión de estrujarle nada. Yo el que si ganaba, pues ganaba, pero nunca, le gané a César, le gané al otro, no. Aunque lo hacían contigo. Bueno, Lo hacían pero contigo, yo porque nunca. Sí, se pues quiere tenemos ganar a Peco. anécdotas, Yo no, exacto. Se quiere ganar nunca- a Peco. Yo nunca, tú sabes, si yo le ganaba a César, pues, le ganaba, pero yo ir a restrayarle que le había ganado una cajera a César, o a Chelía, o a Papo, o a Una, sí. no, eso yo nunca lo hice. Ni lo Y César, permití. por tu parte, a lo mejor no retrayarle, pero sino de que contra lo logré vencer en esta carrera que era bien dominante o bien fuerte. A eso es lo que me refiero, ¿verdad? Como una carrera que tú entendías que César era bien dominante y tú lo lograste dominar. En alguna específica que te digo, mira, salí por la puerta ancha o viceversa. No, pues no, tú sabes, pues nosotros participamos en centroamericanos y como te digo, no, yo creo que era un equipo. Un equipo, era una hermandad. Por tu parte, lo mismo también o alguna específica. Cuando nosotros participamos en los Juegos Centroamericanos Panamericanos, la meta no era que yo me a Peco ni Peco men. La peca era, Medalla. y Peco, si no ganas tú, gano yo. Exacto. O Era medalla. oro y plata. Pues, para mí la de plata, para mí es una de oro. Para mí es oro. Perfecto. ¿Entiendes? Aunque tengo una de oro, en Centroamericano Universitario, fue en Barquisimeto, Caracas, 82. Es la única medalla que está intacta. 5.000 Porque, metros. no, en 10.000. 10.000. Me fui al tiro. Gané de punta a punta. Okay. A la lluvia. Después cogí 5.000 metros. 5.000 metros y perdí faltando 200 metros. Es decir, 14 faltaban. Pero la meta mía era coger medalla. Yo en los juegos y Peco y yo nunca discutimos. Tú cogiste o no. La meta era hacer unido. Oye, Y lo logramos. Y hablando de eso, 2:12:43. A veces, ahora que tú dices eso, a veces la gente decía, pues yo voy a ir a ganarme a fulano. Oye, pues si para ganarme a mí no había que ir a Estados Unidos. Nosotros íbamos a Estados Unidos para ganarle a otra. A pelear con los de allá. Entonces, yo sé de gente que fue conmigo a diferentes estados a coger y el interés era ganarme a mí. Oye, si para ganarme a mí me podía ganar el Puerto Rico, nosotros íbamos a mi mente siempre era ganarle al extranjero, Exacto. al que no era de aquí. Exacto. Porque para ganarme los de aquí, pues Exacto. yo cogí aquí. Nosotros mismos. Mira, es como Hablando de eso, fíjate, mira qué cosa más curiosa. Siempre se habló de eso, pero no me consta. Dicen que cuando en San Blas usted llegó tercero y Papo segundo. Papo Díaz llegó segundo, supuestamente, él no ganó la carrera por estar pendiente a usted. Eso comentaron. Eso es un comentario Eso que comentaron. dicen por ahí, que supuestamente Papo Díaz no ganó el maratón, o sea, el medio maratón, por estar pendiente al tercer lugar, que era Peco, que venía bien duro detrás. ¿Usted cree que eso pudo haber pasado? Se veía mientras se iba desarrollando la carrera que él estaba más pendiente del del tercer lugar que del africano que estaba al frente. Pues mira, yo verdaderamente desconocí. ¿Había escuchado eso? No había escuchado eso. O sea, mira,
la gente dice que nosotros quizás pudimos haber ganado esa carrera. Unidos. Yo honestamente pienso que era muy difícil, porque nosotros dominábamos a ese muchacho, por ejemplo yo lo dominaba en la subida, pero cuando era atacado, mira, yo bajan bien duro recuerdo, los yo recuerdo que jinetes, aquel tipo, Santa Catalina, eso es. aquel tipo en el último kilómetro que estábamos ahí, Marcha, cuando marcha. pasa, que debe de Vélez, ¿Qué hay de Vélez? ese tipo cuando se despegó de nosotros, las rodillas le llegaban acá arriba. Los pies. O sea, la yo sangrada era, pienso, tú sabes, con honestidad, yo creo que era difícil. Ahora, quizás pudo haber, nosotros, no, si la ruta no hubiese sido, no es el Ajoguillo. Al final, el último va- kilómetro es bajando. bajando, hacia el pueblo. bajando. Hubiera Yo sido creo que ellos si a lo tengan, mejor o más llano. hubiese sido más inclinado, quizás hubiese habido oportunidad. Pero en aquella bajada, chacho, cuando aquel tipo Bajó, no había break. No había O sea, break. ha sido uno Nos de los dejó rivales pegados a más la luz. complicados que has enfrentado Sí, en tu no, carrera deportiva. aquel tipo no. Cuando bestia. tú llegas a la luz, Nos dejó. hasta la meta bajando. Sí. Eso así. O sea, somos ricos. El último kilómetro de Cuamo, un rico. 200 metros allá, ¿no? Sí. Y se mandó Sí, por ahí por para allá. abajo. Yo, aquel tipo, bueno, un mes después fue campeón mundial también de campo traviesa. Entonces, era un atleta De primer orden. de primer Pero orden. para aquel tiempo, Todo lo que una ganaba en 4 San buena. Blas, después ese Sí, año ¿verdad? era, o sea, Sin que va a embargo, Sí, lo- quinientas, quien pero- dominaba ese tiempo eran los latinos. En cuanto empezaron a entrar los africanos, los latinos todos desaparecieron. Sí. Ahora, búsquete un latino que está en el mundial. Ninguno. Ni un brasileño, ni un mexicano. Que es lo que están arriba. Desaparecieron todos. estar. Entonces estaba David. Y yo creo que fue- Desaparecieron todos los latinos. ¿No? Búsquete un latino que esté en el mundial ahora mismo. Dionisio Cerón. Estaba Cerón, estaba Cerón, estaba este brasileño, que ganó 3 veces. Así es. San Blas. De Milton Santos. Está el colombiano, Silvio Lona. Silvio y el otro, que el gobierno, Silvio Salazar. que el gobierno lo pensionó. Está pensionado, el gobierno lo pensionó. Víctor Mora. Sí, creo que el gobierno le dio la pensión. porque- Víctor Mora ganó aquí un par de veces. Sí. Creo que 3 veces 4. Oye, y hablando, ¿verdad? Y esto es como que Desaparecieron siempre los me latinos. acuerdo de otras cosas que son bien interesantes en el 83. Específicamente cuando Jorge Luis Peco González entró a la pista en primera posición. ¿Sabías que César venía segundo? Porque fueron varios minutos. Fíjate, no. Lo que pasa es que, tú sabes, eso fue una carrera que se trabajó. Porque había 2 americanos que estaban por encima de nosotros de tiempo y un canadiense. Se planificó antes de eso, de que si el paso era lento, que yo atropellara. Ok. Yo seguí la de eso. Yo creo que César fue más inteligente que los otros tipos y se aguantó. Y César recogió todo el mundo. Porque los tipos se cayeron quizás en el pescado de seguirme a mí. Y yo estaba yo creo que en ese momento yo estaba en mi mejor momento. Pues yo había venido a llegar tercero en San Blas. Estaba Zócal. Yo estaba Zócal, que se cayó en el pescado de irse conmigo. Se fue con Y los Peco. americanos de hecho, se fundió ahí Radamés González, que había sido campeón Radamés. 4 años aquí, en San Juan. Estaba ese Azócar que venía cogiendo Berma, Venezolano. los 2 americanos, entre César y el mexicano, que era Mosquito, que había sido Mosquito. había sido tercero también Sí. en Centroamericano, en Cuba conmigo. Mosquito. Mosquito, Pues, Miguel mira, Ángel. César, ahora hablando de eso, tú que fuiste recolectándolos en el camino, hablemos acerca de esas sensaciones, ¿verdad? Para que el público recuerde esos momentos, que es mejor que tú para dejarle entender de cuando tú los ibas cogiendo uno por uno, sus expresiones, sus sentimientos al verte cogerlos y despegarte, Pues que que podemos te iba más hablar, cerca, que que ibas una medalla. más allá al objetivo. Cuando dan el tiro, Peco salió a coger. Entonces Azócar se ve con Peco. Y yo dije, oh Dios, que Peco lo va a matar a los camellos, que Peco coge con Peco, era duro, que Peco cogía y se murió. Entonces cuando yo vengo, alcancé a Mosquito, me fui, faltando como 200 metros, vi a Azócar. Y Azócar iba patado. Entonces le pasé a Azócar. Entonces después ya tengo Ya tengo un tercero. de plata. Ya plata, ya. No, Estamos ahí. cuando yo vengo y le paso a Mosquito, Que iba cuarto. yo ya tengo la de plata, bronce. Está bien, pues, a mí bueno. Como a 200 metros vi a Azócar, iba arrastrado.
Y yo, miren, ni va, aceleré. Yo estaba entero. Y ya estaba casi de noche, ¿no? Sí, le pasé a esto. Entonces, pero mira lo que pasó, en la pista, cayó antes, ya yo tengo como 900 metros de ventaja, ya es difícil cogerme. Después entró Zócal y faltando como 100 metros lo cogió Mosquito. Y ahí lo azotó ahí. Le quitó la medalla de bronce a venezolano en la meta. Casi la meta. la meta. Mosquito. Gary, para Sí. ir entonces redondeando, algo que último que quieras dejarle saber a estos atletas, si quieres tirarte un jueguito, algo que quieras hacer con nuestros chicos aquí, con nuestros eternos jóvenes, vamos a ver. Vamos a jugar un ping-pong. Yo le digo una pregunta y ustedes los dos a la misma vez contestan lo que entiendan que les pueda gustar. Sí. Para empezar, ¿carrera de 42 kilómetros o 21? 42. Para mí las dos. Yo domino las dos. Las dos. Sí, yo era el pozo 10 veces, fíjate. A Ganó 21. El pozo 10 veces, que Exacto. eso no es 10 veces. cáscara de Internacional. cáscara de coco. ¿Campo traviesa o carretera? Cajetera. Fíjate, aunque yo fui campeón, yo fui campeón nacional de Puerto Rico en Campo Travesa. Pero Y- prefiere y también gané en la LAI, gané las dos fogueos de la final. En la LAI como atleta de la Inter, en Visto, que fue el Calle. ¿Hubieras preferido que Peco no hubiera corrido en el 83? ¿O para ti fue también una bendición haber compartido con A él? mí siempre me gustó coger bueno, cuando aquí hicieron una eliminatoria para ir para Argentina, que había que hacerme los 20. Yo he sido 2.19, que corrió, ese año corrió Pipa. Pipa no hizo una marca. O sea, que no reprochas el que, diablo, si Peco no hubiera ido, yo hubiera ganado oro. Que ese año yo luché para que Pipa fuera conmigo. Y Pipa, gracias a Dios, me acompañó en los Panamericanos en Argentina, en el 95, a Pipa. O sea, que en este caso, pues, No, yo ayudé para que me acompañara. agradecido estar de que él haya... Yo voy solo, y Pipa no, para que me acompañe. Tal. Y gracias a Dios, Y en el caso de Peco, el que hayas tenido tal vez un compañero como él, como me estabas diciendo que por las mañanas ustedes se ponían a correr y no era una práctica, era una competencia. ¿Entiendes que eso fue una de las ayudas más grandes que recibiste Claro, como atleta? sí, porque cogíamos duro y eso nos ayudó. Mira, hay un video por ahí de México donde la gente se queda maravillada de que nosotros pasamos en 13-13, en 30-13, en altura en 1-4. ¿Por qué? Porque trabajábamos, ¿sabes? Y eso fue ayuda del entrenamiento de los dos. No voy a hacerlo. O sea, No, yo- nunca Muy hubo bien, entre muy nosotros. bien. Mira, nosotros nos levantábamos y salíamos de eso, después veníamos a comer y pasábamos el día viendo televisión y haciendo chistes y jugando dominos. No, y baraja. Y baraja y No, eso. no, qué bien, Nunca qué bien, hubo qué bien. cosa de que, Yo de siempre- que, de que si está César, no. Sí. No Nosotros sé lo íbamos- competitivo. Siempre No, es bueno, qué siempre bien. voy a llevar dos atletas en cada evento, para tener opción. Si tú no ganas, gano yo. Pero llevar un solo atleta para un evento largo, como 10.000, 5.000, 3.000 con obstáculos, maratón, no es bueno llevar un solo atleta. Hay que llevar dos atletas que haya opción. ¿Pudieron manejar la cuestión de que en esos años, ¿verdad? A principios de los 80, ustedes eran figuras públicas? Porque ustedes eran deportistas, pero la gente los veía y los quería parar, les quería que los saludaran, querían, me imagino, una foto. ¿Pudieron bregar con eso? Sí, y eso pues siempre pasa. Mira, todavía uno va a los sitios y yo a veces voy a Tillo, al mall, y alguien me ve, ¿usted es fulano de tal? Sí. Ah, mire, qué sé yo, qué sé que la de... Mira, tengo una anécdota de porque yo me retiro. Yo trabajaba en la universidad, Sí, en el colmo. en el Colmo. Un día, creo que fue 94, 94, 95, yo trabajaba en mensajería y fui a llevar a Administración Central a una empleada. Allí hay una glorieta allí. Ok. Y allí los choferes, ese día yo llegué allí, como a las 11, llegó un señor mayor y me dijo, ¿de qué universidad es usted? Y yo digo, Utuado. Me dijo, ¿usted es del pueblo de Peco González? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿ese tipo de eso? Y yo le dije, ¿usted cree que ese tipo servía para algo? El tipo por poco me da. Por poco me da. Yo dije, mira, si ese tipo nadie lo conoce. Ese tipo no sirve para nada. Me dijo, ¿cómo? ¿Cómo es que usted dice?
suéltame, que le voy a dar. Estaba el tipo. Y yo lo dejé así. Y Cuando al poco rato sale alguien que me conoce de allí, y dice, fulano, ¿cómo está? Y el señor escucha que mencionaron a eso. Y va para allá y me dijo, ¿usted es Peco González? Y yo dije, sí. Mire, después que usted me ha hecho pasar a mí, es el majato del mundo. Y yo le dije, no, Mira, tranquilo, mira, tranquilo. Y era gente No, pero que yo te- pensó que tú no, sabes yo que tengo- claro. hacía lo que uno había hecho. Claro, Yo se lo iba a orgulloso. decir más tarde, Sí, sí. pero lo de él. Como quiera, sí. El tipo estaba sulfurado. No, el tipo estaba a ver, era un señor Era mayor. capaz de cogerte y de abimbarte No, allí. era un señor mayor. A ver qué opinaba me este, a ver qué dijo, opinaba. "Mire, que ese señor a lo mejor que de esto, que de yo qué. Yo le dije, nah, ¿qué va a hacer? Si un tipo iba de allí. Por poco le mete con el bastón en la cabeza. Yo tengo una buena, ¿no es? Que Sí. pasó en Tablado aquí Juana Díaz, Tablado, allá en Karaoke. Cuéntame, Estoy cuéntame. allí. Llegó una muchacha, sí, es bonita. Se me queda mirando. Oye, y me entra beso. ¿Qué? Me dio muchos besos, me abrazó, muchos besos. Yo no sé quién es. Entonces andaba con el esposo. Y a rayos. Y yo estaba con la doña mía y yo, ya Dios. Y muchos besos. ¿Qué pasó? Sí, muchacha bonita. Entonces me dijo, yo soy fanático tuyo. Yo soy de Villalba. Yo soy fanático desde que era pequeña. Wow. Y para mí un orgullo. Y yo. Y entonces mi esposo, ¿cómo está? Me saludó. Entonces me dice, pues tú no sabes quién soy yo. Pues te voy a decir, no comente. Yo soy abogada. Trabajo en Mayagüez. Pero me dio muchos besos. Qué bien. Pero Sí, eso, bien. eso es algo muy bonito. César, empiezo con César y termino con Peco, esta gran entrevista que hemos realizado. Para César Mercado, ¿cuál entiende que ha sido el mejor legado que has dejado en el deporte, especialmente en el atletismo puertorriqueño? Bueno, esto es una enseñanza para los que vienen. O sea, yo creo que nosotros, a veces yo la doña mía, yo también no soy la mejor persona, pero el día que yo falte y se hable del deporte, me te mencionar a mí, bueno o malo. Pero yo nunca pensé llegar a atleta que fui, porque yo lo hice por la salud. Para la salud, nunca llegué a coger medallas y ganar carreras. Yo gané muchas carreras internacionales, como Macao, Atillo, gané carreras en todos lados. Pero ¿tú te crees que lo que tú has hecho no es bueno? Lo es. Claro. Porque esto es un legado que tú has dejado para la juventud que viene. Ve, yo los viejitos me saludan. Los viejitos, la juventud no conoce a uno. Ese es nuestro trabajo. Sí, y por eso estamos Mira, haciendo mira, esto, para que conozcan. Yo nunca he ido a una también, y escuela. se quede plasmado Yo en la nunca he ido a historia. una escuela a una charla. Aquí en Ponce, yo era el maratón. Wow. Yo era el maratón 8 veces, 42. Gané Betance, La Yuga, Cantera, San José. Todas las carreras en Ponce gané yo, todas. Menos la Ceiba. Dos veces tercero. A mí nunca me han invitado a hacer el maratón. Nunca. Este me llamó un tipo y yo sí que estuviera en la conferencia de prensa del maratón. No, porque yo tengo para allá. Si yo era el maratón 8 veces, me quedé tercero, cuarto, quinto. Y nunca me invitaron a hacer el maratón. Pues tú veas. Y no fui nada. Como si tú me ganaste la carrera, yo te invito a que tú me hagas la carrera. Me invitan a Peco. Peco no, cuando 2 veces ganaste Peco. 2 veces. Tú ganaste Ponce 2 veces. 2 veces. Yo gané 8 veces. Me invitan a Peco. Orgulloso que Peco ganó los maratones. Son un orgullo, son un Exacto. orgullo para Me que... invitan a Bohío, pero Bohío no sabe mucho de atletismo. Que maratón menos. Te invita allí. Y a mí nunca me han invitado. Nunca. Y yo pues, Terrible. este año creo que hay 21 que ahí me lo dedican. Antes, creo que el domingo antes va un 21. Y, merecido. y muy Yo- merecido. No, a Muy ver que merecido, no me quedaba yo realmente. contento, porque como dijo una vez Julio Iglesias, digo, a mí no estamos que hablen mal de bien de mí, pero no se acuerdan de uno. ¿Verdad? Peco, entonces, por tu parte, ¿cuál entiendes que ha sido el legado que has dejado en el atletismo puertorriqueño? Pues mira que pienso yo que la gente conozca a uno, que la gente agradece lo que uno ha hecho. Mira, cada vez que yo voy a algún sitio y la gente me reconoce, para mí eso es una de las cosas mejores que me puede pasar. Porque la gente entendió que uno hizo lo que tenía que hacer.
Y para mí eso es lo más importante, el cariño del pueblo. Y O la sea, yo voy a los sitios y la gente, el que me reconoce. Y uno, pues mira, yo nunca utilicé mi nombre para ir a los sitios. Yo iba a los sitios y la gente me decía, bueno, ¿por qué tú no? Yo soy una persona igual que yo soy una persona igual que aquel. Porque yo tengo que ser, no. Si tú me reconocías, yo llego a los sitios, si tú me reconocías bien y si no, también estaría como yo de vecino. ¿Sabes? Igual que yo. Nunca utilicé mi nombre para nada de Aprovecharse uno para de- aprovecharse de Qué bueno. Y gracias realmente por este gran rato que nos han dado. Para mí ha sido bien emocionante y qué bueno, ¿verdad? Que cuando dije a Gary que jóvenes como yo, que queremos destacar la historia porque respetamos mucho lo que ustedes hicieron por nuestro país, labraron un camino para que sintiéramos jóvenes, ¿verdad? Detrás de ustedes y esperemos que así sea, ¿verdad? A dar el paso. Así que mis respetos, mi admiración y gracias por sacar junto a mí y a Gary este ratito. Así que para todos ustedes en Puerto Rico Sport Nation nos hemos despedido con Gran César Mercado, Jorge P. González, Gary Javier por aquí, Jesús Vela para Puerto Rico Sport Nation. Muchas gracias.